entonces en esta imagen, les decía por ahí que estos colonizadores puente, que por ahí hay varios, el género Corynebacterium es uno tan importante como el género Fusobacterium, ¿sí? Algunas especies de Streptococcus también, ¿sí? Son los que van a permitir funcionar como colonizadores puente, ¿sí? Y nos van a permitir darle una complejidad estructural a la placa entobacteriana relacionada a situaciones de enfermedad. No manches. A ver, apaguen sus audios, porfa. Bien, continuando con las bacterias periodontales, con los patógenos periodontales, seguimos con Porphyromonas gingivalis. Porphyromonas gingivalis es una de las bacterias más importantes respecto a la patogenicidad en la enfermedad periodontal y ahorita vamos a ver por qué. Porphyromonas gingivalis es considerada un patógeno, un colonizador terciario y uno de los patógenos periodontales más importantes y más desarrollados de toda la microbiota periodontal. De entrada, tiene gran cantidad de mecanismos de adhesión, ¿sí? Su adhesión o su fijación a células epiteliales y a otras bacterias está muy desarrollada. De hecho, tiene toda una familia. Ahorita vamos a revisar muy rápido algunos de sus factores más importantes relacionados a la adhesión. Pero tiene varias, no solo una, sino varias familias de adhesinas. Adhesinas de tipo fimbrial y adhesinas de tipo no fimbrial. Otra cosa súper importante, ¿sí?, es que algunas de sus adhesinas que se encuentran en las fimbrias permiten o favorecen su adhesión no solamente a células epiteliales, sino también a otros elementos como fibronectina, fibrinógeno, proteínas salivales y a otras, insisto, a otras bacterias. Posee otro elemento que se llama hemaglutinina, ¿sí?, que se une a diversas células del hospedero y a proteasas que liberan algunas otras bacterias. Entonces, tiene múltiples estrategias de adhesión. Eso por un lado. Por otro lado, Porphyromonas gingivalis va a tener una cosa que es súper interesante y súper increíble. Y yo diría que es maravilloso su mecanismo de patogenicidad, ya que es una bacteria que se introduce a las células epiteliales y algunos fibroblastos y vive adentro de las células. Se internaliza y ahorita vamos a ver un poquito cómo ocurre este fenómeno, ¿sí? Otra bacteria importante, interesante, es el famoso AA, es como se le conoce en el medio de los perios, es el AA. Su nombre completo es el Agregatibacter actinomycetum comitans. El género es Agregatibacter y la especie es Actinomycetum comitans. Y como ya lo habíamos comentado en una de las clases anteriores, esta bacteria en un principio se pensó que pertenecía al género de los actinomyces, ¿sí?, porque su morfología de alguna manera es parecido al género de los actinomyces. Ocurre algo interesante, se puede asociar a algunas especies de actinomyces, particularmente al actinomyces israeli, que causa actinomicosis y puede causar algunas enfermedades en diferentes niveles, como en corazón, por ejemplo, endocarditis o en algunas otras partes del organismo. Entonces, quizá por esa razón en un principio se le asoció de manera tan directa a los actinomyces. Con el tiempo se dieron cuenta que no pertenecía al género y lo reclasificaron a la bacteria como Actinobacillus. Le dieron otro género, que es como el primo hermano, ¿no? Y dijeron, no pertenece a Actinomyces, pertenece a Actinobacillus. Y
Años después se vuelve a reclasificar ahora como Agregatibacter. De hecho, tiene como 3 años, 2, 3 años que se reclasificó, se renombró, perdón, como Agregatibacter actinomycetum comitans. Esta bacteria es una bacteria muy dinámica, muy interesante, que también tiene muchos factores de virulencia y que sobre todo se le ha relacionado con cuadros severos de enfermedad periodontal de tipo agresivo principalmente. Y está muy relacionado a cuadros severos en jóvenes y en niños. Y esto en diabéticos y en algunos otros individuos que tienen factores de riesgo de tipo sistémico. De entrada, se une a las células epiteliales también del tejido periodontal a través de proteínas. Aquí tenemos las abreviaturas de tipo AAE, API-A. ¿Sí? Tiene múltiples factores de adhesividad. Sintetiza una proteína de matriz extracelular de tipo adhesina A, que se llama EMA-A, que además se une a colágenos, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que son bacterias, voy a ser muy insistente, que tienen múltiples factores de virulencia, múltiples factores adhesivos. De tal manera que si falla uno, entonces utilizan el otro, y si falla el otro, pues utilizan un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto. Si no se pegan a fibronectina, se pegan a colágeno. Si no se pegan a colágeno, se pegan a la célula epitelial. Si no se pegan a la célula epitelial, se pegan a otra bacteria vecina. Y si no, se pegan a alguna proteasa, por ejemplo, que esté ahí en el medio. Pero tienen muy desarrollados estos mecanismos porque esa es la manera de garantizar que no se vayan en la corriente, que no nos las traguemos, que no nos las pasemos porque en el estómago inmediatamente mueren. Estas bacterias, para poder sobrevivir y subsistir, tienen que desarrollarse en un medio anaeróbico muy específico de la cavidad oral. Son bacterias muy acopladas ya al medio oral. Entonces han venido desarrollando todos estos múltiples factores de virulencia. Siguiente bacteria y cómo se adhiere el treponema dentícola. También tiene múltiples adhesinas. Su principal mecanismo de adhesión es mediante una proteína que tienen en su membrana externa. Acuérdense que esa es una bacteria gram negativa. Las bacterias gram negativas en su pared tienen una zona externa que se llama membrana externa y estas adhesinas se unen a colágeno y a fibronectina. ¿Sí? Eh, Otra cosa interesante, aquí empezamos a hablar, estamos hablando ahorita meramente de adhesión y colonización, pero empezamos a ver algunos factores como esta enzima que además de servirle como adhesina, también induce la formación de poros en las células del hospedero. Y de alguna manera, pues eso va causando un daño. Produce proteasas que degradan tejidos periodontales. Tiene otras adhesinas como oligopéptidos que se unen a fibronectina, que se unen a plasminógeno, ¿sí? Y las proteínas que se unen a células epiteliales. Entonces, de alguna manera, tiene múltiples factores de virulencia. Aquí sí, estamos hablando de una bacteria que es de las más equipadas. Todas estas que estamos mencionando, por eso son las principales bacterias periodontopatógenas. No es mera casualidad que estén relacionadas con el proceso de la enfermedad periodontal. Esto se debe al desarrollo de múltiples factores de virulencia, como podemos ver. En el último renglón aquí se menciona una proteína que además de servirle para la adhesión, induce la pérdida de hueso. Entonces empezamos a ver cómo algunos de los factores de adhesión también se relacionan a la invasión y a la destrucción de los tejidos. El siguiente punto que vamos a analizar es cómo invaden estas bacterias, qué hacen, qué utilizan, qué estrategias utilizan para empezar a invadir los tejidos. Y bueno, mencionábamos de esta es la principal Porphyromonas gingivalis,
pero algunas otras, como el AA, el Agregatibacter, Actinomycetum comitans, el Tannerella forsythia, Fusobacterium nucleatum, son bacterias que son capaces de internalizarse y sobrevivir dentro de las células epiteliales, ¿sí? No solamente viven en los tejidos adheridos y pegadas a estas bacterias, formando estas comunidades complejas que veíamos. Aquí vemos otra imagen, ¿sí? Que decíamos parece un árbol, parece un arbusto, ¿sí? Y conforman estas estructuras, pero no solamente eso, sino que algunos de esos pequeños núcleos de bacterias se pueden meter adentro de una célula epitelial y vivir adentro de la célula epitelial. ¿Y esto para qué lo hacen estas bacterias? Porque su permanencia en el interior, ¿sí? Por un lado les otorga un ambiente bajo en oxígeno, por otro lado rico en nutrientes, hay gran cantidad de nutrientes que están ahí disponibles ahí, que están llegando incluso. Y por otro lado, que yo creo que es el más importante, se protegen del sistema inmunológico, porque se enmascaran, se están camuflajeando, literalmente están viviendo dentro de una célula propia. Entonces, nuestro sistema inmunológico no va a ser capaz, sino ya hasta un proceso mucho más adelante, de detectar que las bacterias se encuentran ahí. Entonces, en este momento, cuando las bacterias utilizan esta estrategia de internalización, pues evaden al sistema inmunológico de una manera muy, muy eficiente. Y por otro lado, también esto va a evitar que la bacteria se elimine mediante el detartraje, mediante los tratamientos que hacemos de raspado y alisado radicular, y además que los antibióticos cueste muchísimo trabajo que lleguen a esa zona donde están viviendo las bacterias. Por otro lado, alteran las vías celulares que controlan la apoptosis, ¿sí? Alteran la producción de diferentes moléculas efectoras de la inmunidad innata, ¿sí? Alteran o inducen la secreción de metaloproteinasa de matriz, con lo cual alteran completamente la homeostasis y la inmunidad de los tejidos periodontales. A mí esta diapositiva resume de una manera muy importante cómo invaden estos géneros y estas especies bacterianas los tejidos periodontales de una manera tan eficiente, tan inteligente, bioquímica y molecularmente hablando. Bueno, aquí tenemos algunos factores ya hablando de algún artículo más específico. No voy a ahondar, no voy a entrar en esto. Hay mucha literatura, ha sido motivo de múltiples investigaciones durante, yo creo que las últimas 2 décadas. El estudio, llegar a esto que les comenté hace un momento, ha sido trabajo de muchísimo tiempo, de muchísimos años. Hoy en día tener estas imágenes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se sabe que por Pheromonas gingivalis, ya lo decíamos, como evade el sistema inmunológico, bueno, inhibe producción de interleucinas, por ejemplo, la interleucina 8 que producen las células epiteliales. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Que reduce el reclutamiento de neutrófilos en los tejidos gingivales. Entonces va a producir o esto se relaciona con la infección crónica. ¿Sí? Los neutrófilos van a ir llegando a cuentagotas, muy despacio porque las señales están alteradas. Y esto lo hace por toda la producción de factores de virulencia. Algo muy interesante que también se ha descrito es que estas bacterias se protegen y se desarrollan muchas veces en condiciones de equipo, ¿sí? Trabajan como comunidad. ¿Sí? Son bacterias que han desarrollado a lo largo de la evolución, ¿sí? Una forma de vida dentro de comunidades. Y eso garantiza su sobrevivencia de una manera mucho más fácil. Ahora sí que trabajando en equipo logran mucho más fácil su cometido, ¿no? Entonces se han encontrado
algunos factores importantes que regulan de manera colectiva expresión de genes, adquisición de nutrientes, intercambio de ADN. Y esto es bastante nuevo. De alguna manera, hace tal vez poquito o casi una década, ¿sí? Se venían estudiando todas estas bacterias de forma individual y se les daba, de alguna manera, se les daba una calificación en base a su virulencia. Con todo lo que se ha investigado y todo lo que se sabe hoy en día, cada día estamos más convencidos de que realmente el daño patogénico, la virulencia, es producto del ataque en equipo, de una regulación colectiva. ¿Sí? Y que algunas especies, como las que ya mencioné anteriormente, que forman esas comunidades que parecen árboles o que algunos otros describen como mazorcas de maíz, ¿sí? Forman de alguna manera, se ayudan, forman estrategias en equipo y se ayudan para poder sobrevivir y para poder causar un daño a los tejidos. E insisto, el objetivo de las bacterias no es causarnos un daño meramente por causarnos un daño. El objetivo es sobrevivir, es obtener nutrientes, es garantizar un nicho ecológico. Y para ello hacen todo el desastre que ya estábamos comentando hace un momento. Una de las bacterias que hoy en día se conoce como el principal patógeno periodontal es Porphyromonas gingivalis. Porphyromonas gingivalis es su nombre correcto. Y es un bacilo gram negativo, forma pleomórfica y ligeramente redondeado, o perdón, bastante redondeado de los bordes, ¿sí? De pronto parece incluso un bacilo tan cortito que parece un coco, y un coco ligeramente aplastado, que tiene gran cantidad de factores de virulencia. En esta imagen, en esta diapositiva, se resumen todos los factores de virulencia o gran parte de los factores de virulencia que se le han descrito a esta bacteria. Fimbres es una bacteria peluda en toda su superficie, ¿sí? Algo muy interesante, por aquí se habla de unas vesículas de membrana. Bueno, es una bacteria gram negativa, que está su capa de peptidoglicano, su espacio periplásmico, su membrana externa, tiene gran cantidad de adhesinas, los lipopolisacáridos que funcionan como toxinas, ¿sí? Tiene estas gingipaínas, son unas proteasas que le ayudan a la bacteria para ir destruyendo proteínas de los tejidos. El material nuclear, que bueno, tienen todas las bacterias. Posee una cápsula, es una bacteria capsulada que le da mayor protección, evita la fagocitosis, ¿sí? ¿Qué otra cosa veo por aquí? Bueno, estas vesículas, ahorita las vamos a comentar un poquito más adelante. Estas vesículas que produce Porphyromonas gingivalis son vesículas que libera el medio externo y que sirven para destruir proteínas. Es básicamente responsable de daño directo a los tejidos, insisto, con el objetivo de obtener nutrientes, ¿sí? Y de alguna manera comparten los factores de virulencia estas tres bacterias, Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum y Treponema denticola. Algunas bacterias como el AA no solamente tienen mecanismos de adhesión muy importantes, sino que también producen toxinas. Por ejemplo, esta bacteria, la Aggregatibacter actinomycetin comitans, produce una toxina que es de tipo leucotoxina, ¿sí? La cual es responsable de la muerte de leucocitos. Y entonces eso también favorece que la inflamación y que la infección se haga crónica. Porque, como decía hace un momento, los neutrófilos y todos los leucocitos van a estar llegando lentamente, ¿no? Van a estar llegando a cuentagotas. Y esta leucotoxina se une a superficie de monocitos, de neutrófilos e incluso algún subgrupo de linfocitos. Entonces, es bastante agresiva la leucotoxina, ¿no? Y eso
o por eso se le ha relacionado a esta especie particularmente a procesos periodontales agresivos, muy agresivos de hecho, ¿sí? Causa poros en la membrana celular de este tipo de células, ¿sí? Y como les comentaba, altera sus mecanismos apoptóticos y se relaciona de una manera muy directa a la enfermedad periodontal de tipo agresivo. Bueno, aquí no me voy a detener, es también sobre el Agregatibacter, Actinomycetum comitans, y hay muchas otras bacterias. Sí, aquí tenemos una clasificación de bacterias no móviles, bacterias móviles y algunos facultativos bacilos sacarolíticos que utilizan azúcares. Sí, no me voy a detener, solamente quiero resaltar que las bacterias que estamos mencionando ahorita son las que se caracterizan por ser las más patógenas, por ser las que tienen la mayor cantidad de virulencia o de factores de virulencia, pero no son las únicas. Hay un aproximado de entre 50 y 100 especies involucradas en un proceso periodontal, que son las que se van a incrementar en número, se van a multiplicar activamente y van a empezar a liberar todos sus productos tóxicos, sus productos enzimáticos y van a activar y engañar al sistema inmunológico. Y bueno, aquí hay algunas de estas bacterias, algunas ya las mencionamos, porfiromonas, prebotelas, Fusobacterium.